Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, chicas, entonces hoy nos toca el capítulo 18 de San Mateo, que es un discurso, no es tan largo el capítulo, pero es un discurso sobre la vida de la iglesia, la vida que Jesús quiere que tengamos los cristianos. Entonces es muy clave para nuestra vida, ¿verdad? Para que aprendamos cómo vivir como seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Con el fin de, la primera parte es con el fin de prevenir contra el orgullo y la soberbia humana, o sea, la ambición de cargos. Vieron que en el aspecto humano uno siempre quiere ser más que el otro, ¿verdad? O sea, ser el director, ser el presidente, ser el gerente, ser el no sé qué. Y en la iglesia, a nivel cargos jerárquicos, no debe ser así, ¿verdad? Porque en realidad, como en la vida humana también, tiene que ser un servicio a los demás, ¿verdad? Un servicio, el estar al frente de algo es estar al servicio de los otros. Por ejemplo, en la obra, en el Opus Dei, el fundador quiso que sea así, ¿verdad? Y que cuando una persona es nombrada directora de un centro o de una, lo que sea, ¿verdad? Porque hay distintos grados de cargos, y en la obra no se felicita, ¿verdad? No se felicita porque no es un logro, ¿verdad? Sino que es un modo distinto de servir, ¿verdad? Estar más a disposición de todos y bueno, aplicando esto que dice el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos a ir viendo. En la siguiente, Jesús les pide encarecidamente que cuiden a los más pequeños, a los más chicos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Los nuevos en la fe, los poco instruidos, los de menor edad, ¿verdad? O sea que Jesús les va instruyendo para que atiendan a estas personas, ¿verdad? Y digo atiendan, pero en realidad es atendamos, ¿verdad? O sea, todos como cristianos, porque cuando decimos la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos todos, no es solamente la jerarquía, o sea, la jerarquía de la iglesia, el papa, los obispos y los sacerdotes, los diáconos son la jerarquía y nosotros los laicos, ¿verdad? Ellos, digamos que dirigen y organizan la vida de la iglesia, pero lo cual no quiere decir que ellos sean la iglesia, ¿verdad? Sino que somos todos. Y por eso nosotras también tenemos la misión, ¿verdad?, de transmitir esta llamada a la vida cristiana, ¿verdad?, al bautismo, a estar cerca de Dios. Y después habla de la oveja perdida, o sea, la importancia de buscar a las personas, a las almas, ¿verdad? Y la importancia de corregir, que eso también se perdió mucho, o sea, cada uno, ¿cómo es que esa frase? Cada uno para sí, Dios para todos, ¿verdad? Sálvese quien pueda, por ahí. Entonces, en realidad, Dios enseña que tenemos que corregir. O sea, si nosotros nos damos cuenta de que algo está mal, algo está moralmente mal, en una persona tenemos que ayudarle, ¿verdad? Si esa persona no nos acepta, no nos escucha, peor para ella, ¿verdad? O sea, que le va a ir mal, tanto en la vida como en la vida futura, ¿verdad? En la vida eterna. Pero nosotros le decimos, ¿verdad? Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y por último habla del perdón, ¿verdad? Del perdón que es tan importante y tan descuidado habitualmente en la vida. Bueno, entonces el capítulo 18 hasta el versículo, yo creo que 9, del 1 al 9. En aquella ocasión se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién juzgas que es el mayor en el reino de los cielos?
Entonces, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues todo el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo arrojasen al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que vengan los escándalos. Sin embargo, ay del hombre por cuya culpa se produce el escándalo. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida, con mayúscula, manco o cojo, que ser arrojado al fuego eterno con las 2 manos o los 2 pies. Y si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida tuerto que ser arrojado al fuego del infierno con los 2 ojos. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, pues os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí. Entonces, acá el Señor ayuda a los discípulos que en ese momento le preguntan quién es el mayor en el cielo. O sea, estaban queriendo competir, ¿verdad? Estaban con ambiciones terrenas. Y Jesús les baja a la realidad y les dice que se tienen que hacer como niños, ¿verdad? Obviamente que es imposible volverse niño cuando uno ya creció, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es al estilo de los niños, al alma de los niños, que eso sí podemos. Y eso en la iglesia se llama infancia espiritual, ¿verdad? Infancia espiritual, que se trata de la humildad y del servicio a los demás, ¿verdad? La sencillez de los niños, ¿verdad? Como los niños no hacen una cosa y dicen otra, ¿verdad? O sea, lo que piensan dicen, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta la caridad y la prudencia, ¿verdad? Pero siempre con esa sencillez. Por acá decía una cosa más de los niños. Bueno, no por la edad, ¿verdad? Sino por el esfuerzo. Y el niño es incapaz de odio, es inocente, es sencillo, se abandona con facilidad, o sea, lo que su mamá le dice o su papá le dice, eso hace, ¿verdad? Salvo que sea un desobediente. Y en definitiva es lo contrario a la autosuficiencia. Yo puedo, yo me arreglo, ¿verdad? Y como prescindiendo de Dios, sobre todo, ¿verdad? San Agustín, que es un gran santo de la iglesia, te sonará, decía que la humildad es uno de los pilares maestros de la vida cristiana. Si me preguntan qué es lo más esencial en la religión y la disciplina de Jesucristo, les responderé: lo primero, la humildad; lo segundo, la humildad; y lo tercero, la humildad, ¿verdad? O sea, que nos quede claro lo importante que es, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos lo que significa ser humildes, ¿verdad? Cuesta entender. Yo hace poco vi un libro que se llama La humildad explicada, ¿verdad? Y estoy detrás buscando, todavía no conseguí, porque no está a la venta por acá, sino que tengo que comprar por internet. Entonces, así como hay un libro que se llama La fe explicada, que es una maravilla, entonces se ve que le copió un poco y le llamó La humildad explicada, porque cuesta mucho, es como me viene a la cabeza así como un poliedro, ¿verdad? Tiene varias caras, ¿verdad? Varios modos de entender la humildad. Y desde luego que no es la pobreza, ¿verdad? Que a veces se dice es una persona humilde cuando es una persona pobre, con escasos recursos, ¿verdad? En lugar de decir esto, ¿verdad? Escasos recursos, se dice es humilde, ¿verdad? Y en realidad cuando uno identifica la humildad con la pobreza material, no quiere ser humilde, ¿verdad? Nadie quiere ser humilde en ese sentido, ¿verdad? Entonces perdió esa virtud tan importante en la vida espiritual, perdió su
esencia, ¿verdad? Perdió su concepto, el concepto que tiene, ¿verdad? Yo pienso que el demonio se las ingenió para meter este concepto nuevo, ¿verdad? O sea, que es pobre, entonces es humilde. Entonces, yo no quiero ser pobre, entonces no soy humilde. En definitiva, lo contrario a la humildad es la autosuficiencia, ¿verdad? O sea, yo puedo todo, yo consigo todo. Entonces, y también llama el Señor a acoger a los niños. Reciban a un niño como a ese en mi nombre. El que recibe a un niño como ese a mí me recibe, ¿verdad? La verdad que los niños son una maravilla, ¿verdad? Son lo mejor que hay. Y tenemos que equiparar, ¿verdad? O sea, Dios mismo se hace como niño, ¿verdad? O sea, se equipara, se dice que si le recibimos a un niño, le recibimos a él. Bueno, y el escándalo, ¿verdad? El escándalo, ¿qué es? Porque a veces dice uno, me escandaliza, uno dice, ¿verdad? ¿Y qué significa? Significa un dicho o una omisión, o un hecho, ¿verdad? Hecho, dicho o omisión, que es ocasión para que otro cometa pecado. Entonces, me escandaliza quiere decir no es solamente que me asombra, ¿verdad? A veces, no sé, se me ocurre que podemos decir, bueno, que me asombra. Me lleva a cometer un pecado, ¿verdad? Porque, no sé, un ejemplo típico, las mujeres mal vestidas, ¿verdad? Que ahora, bueno, es tan complicado de hablar de este tema porque a veces uno ve a las chicas cuando salen, cuando teníamos muchas residentes en Irupe, era una pena, ¿verdad? O sea, a la noche salían y parecían, no sé, al comienzo, bueno, era una cosa, mujeres de mala vida, o sea, unas ropas cortas y unas mostrando todo, pero bueno, escandaliza al varón, ¿verdad? En el sentido de que le lleva a desear o a cometer pecados con la imaginación, ¿verdad? Bueno, entonces, escándalo, ¿verdad? Quien le escandalice a uno de estos niños es el más pequeño en el reino de los cielos y más le vale que le cuelguen una piedra de molino. La piedra de molino parece que era un instrumento, o sea, era un instrumento de tortura de la antigüedad en que a las personas que hacían alguna cosa mala, o sea, muy mala porque era para criminales, ¿verdad? Que mataban a la gente, les castigaban de esa manera y les ponían una piedra en el cuello como para que y le tiraban al mar, ¿verdad? De manera que no floten. Entonces era la privación de la sepultura, que era muy importante, es muy importante, pero en ese entonces lo tenían así como muy, muy importante. Y, y entonces Jesús dice que con esa muerte tendría que morir una persona que escandaliza a los niños, ¿verdad? Entonces, el escándalo dado a los niños es un abuso sobre su fragilidad, ¿verdad? Y qué impresionante cómo el Señor claramente habló de este tema, ¿verdad? Cuando que se gestó hace unos años, unos cuantos años atrás, todo este tema de la pedofilia, que es una aberración, ¿verdad? Un escándalo absoluto que lastimosamente separó a mucha gente de la iglesia, ¿verdad? Y sigue separando. Eh, Porque tienen especial responsabilidad las personas que tienen la especial, sí, responsabilidad los que están encargados de esas criaturas, de esos niños, de enseñarles, ¿verdad? O sea, que por eso ahora el Papa Francisco está estudiando todo el tema de los, ¿cómo se llama esto? Los lugares donde se forman los sacerdotes, los seminarios, de manera que no vayan niños tan jóvenes, o sea, niños ni muchachos tan jóvenes, ¿verdad? Sino que ya sea con una madurez, ¿verdad? Una madurez afectiva sobre todo,
y que se puedan evitar este tipo de abusos, ¿verdad? Y porque ese abuso sexual al que fueron sometidos muchos es un pecado muy grave, ¿verdad? Muy grave, por el cual van a dar cuenta a Dios, por supuesto, ¿verdad? O sea, se tienen que arrepentir y además, como es, enmendar, o sea, hacer alguna cosa como para ayudar a esas personas que fueron afectadas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que desagraviar, ¿verdad? ¿Qué es desagraviar? Es pedir perdón, pedirle perdón a Dios por toda esa ofensa, porque sus mismos representantes hacían eso, ¿verdad? O sea, cometían ese pecado. Entonces es muy grave. Y ofende mucho a Dios, ofendió mucho a Dios y le sigue ofendiendo. Entonces tenemos que pedirle perdón por esto, ¿verdad? Y bueno, después, qué importante es la vida eterna, ¿verdad? O sea, el Señor no pasa un capítulo en el que no habla de esto. Habla siempre de la vida eterna. La vida eterna, que es a ver, internet inestable. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Más o menos. Ahora Se está yendo la voz, ¿verdad? sí, sí, cortado. ¿Ahora? Sí, pero ahora estás bien. Ahora volvió. Ah, genial. Sí, aquí me salió internet inestable, de hecho. Se entrecorta, dice Monse, sí, exacto. Entonces, ahora parece que volvió por suerte. Entonces, decía esto de más vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno las dos manos y los dos pies, ¿verdad? Entonces, si para nosotros hay algo o alguien que es motivo de pecado, hay que apartarlo de manera tajante y absoluta, porque lo más importante es entrar a la vida eterna para estar con Dios, ¿verdad? Y después vieron que dice que no despreciemos a los pequeños porque están, eh, o sea, una de las razones, ¿verdad? Sus ángeles en el cielo están viendo siempre el rostro de mi Padre Dios. Y acá como que nos habla el Señor de esta costumbre cristiana tan linda, que es que todos tenemos un ángel de la guarda, ¿verdad? Tenemos un ángel de la guarda que nos cuida, ¿verdad? Que nos cuida y tiene como misión el llevarnos al cielo. Llevarnos al cielo y por eso es importante, el otro día con algunas de las presentes hablábamos del ángel de la guarda, ¿verdad? Cómo hay que preguntarle su nombre, ¿verdad? O sea, que enterarnos de cómo se llama. Y el nombre que nos viene a la cabeza, ponernos en su presencia, en la presencia de Dios y decirle, a ver, decime cómo te llamas. Y ahí el nombre primero que nos venga a la cabeza es su nombre, porque él puede ponernos en la cabeza lo que quiere, ¿verdad? Y entonces nos ayuda con eso. Porque es mucho más fácil que decirle ángel custodio o ángel de la guarda. Es como más lejano, ¿verdad? Mientras que si le decimos por su nombre, es mejor. Ayuda más, me parece. Y a él le podemos pedir cosas. Le podemos, no sé, a mí por lo menos, las veces que me acuerdo, porque a veces no me acuerdo y ya quiero que él actúe sin que yo le pida, estacionamiento, por ejemplo, ¿verdad? Es experto justo en el momento en el que llego, una persona está saliendo, ¿verdad? Del lugar mejor para estacionar. Otras veces se despista, ¿verdad? Otras veces no me hace, pero en general sí. Y lo otro también es agradecerle, porque nosotros no nos damos cuenta de las grandes cosas que nos ayuda, sobre todo espiritualmente, pero también materialmente, ¿verdad? Agradecerle mucho cada día, ¿verdad? Saludarle, agradecerle todo lo que nos ayuda.
Una vez me pasó la hijita de un compañero de trabajo, estaba caminando, chiquitita, menos de 2 años, estaba caminando y en un momento dado había un garage, entonces el piso se hacía inclinado y difícil de transitar, ¿verdad? Entonces, en el instante que el papá se dio cuenta de que la hija iba a volar o iba a rodar, ¿verdad? Pegó un salto y le agarró y le alzó, y la nenita feliz de la vida siguió la vida, ¿verdad? Ni se dio cuenta de la ayuda que le hizo el papá. Entonces a nosotras, ahí en ese mismo momento yo pensar que así Dios nos saca de muchas cosas, de muchos peligros, y nosotras no nos damos cuenta y ni le agradecemos, ¿verdad? Por eso San José María decía que él agradecía todos los días a Dios de las cosas que no conocía, de los bienes o de los beneficios que Dios le había otorgado, que él no se daba cuenta, que él no sabía, ¿verdad? Entonces es una buena costumbre, ¿verdad? Que podemos también nosotras adquirir, ¿verdad? Agradecerle al ángel de la guarda, agradecerle a Dios, por supuesto, en primer lugar, todo lo que nos ayuda. Bueno, y después esto, les leo. ¿Qué os parece? Si a un hombre que tiene 100 ovejas se le pierde una de ellas, ¿no dejará las 99 en el monte e irá a buscar la que ha perdido? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se habían perdido. Del mismo modo, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y acá el Señor de vuelta nos recuerda su amorosa solicitud hacia los pecadores, ¿verdad? O sea, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, claramente, ¿verdad? Entonces, que le duele que esos pecadores tienen que cambiar de vida, por supuesto, ¿verdad? No es que le busca a los pecadores mientras siguen pecando, ¿verdad? O sea, siguen pecando, el Señor sufre y sigue ofreciéndole a la Santísima Trinidad su sacrificio en la cruz por esas personas, ¿verdad? Que le ofenden. Pero, ¿cómo nos explica acá al modo humano lo feliz que es Jesús cuando un pecador se convierte, cuando una oveja que estaba perdida es hallada, ¿verdad? Bueno, y después sigue el capítulo 15, perdón, versículo 15, capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a uno o dos para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Pero si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, tenlo por pagano y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir a mi Padre, que está en los cielos, se lo concederá. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué lindo, o sea, cómo el Señor está acá en medio nuestro, ¿verdad? Nosotras estamos reunidas en su nombre, así que Él está acá con nosotras, ¿verdad? Y es una llamada de Dios a colaborar nosotras, un pedido que colaboremos con Él en la santificación de los demás. Conexión inestable de vuelta. Bueno, entonces una llamada de Dios a que le ayudemos en la santificación de las personas. Entonces, primero, en primer lugar, a solas, los pecados secretos o particulares. Hablar mal de la persona o contar lo que hizo, algo malo que hizo a un tercero sin ninguna razón, está mal. Es una murmuración, ¿verdad? Pero lo bueno de esta situación sería decirle a esa persona,
Tu micrófono, Sonia, está apagado. No, está apagado tu micrófono. Perdón, sí, sí, aquí volví. Aquí volví. Quiero agrandar eso. No se escuchó. ¿Desde dónde será que no se escuchó? Bueno, entonces seguimos más o menos. Nada, dice Elisa. La parte de la corrección fraterna. No sé si desde Los Ángeles, dice Elisa. Entonces, los ángeles están ahí para ayudarnos, ¿verdad? Entonces le pedimos ayuda, le pedimos sí, su ayuda, les agradecemos y les saludamos, ¿verdad? Les preguntamos su nombre. Sería muy bueno entonces que cada una sepa el nombre de su ángel. Bueno, y después está la llamada a la corrección fraterna a los demás, ¿verdad? Obviamente que uno tiene que tener cierta confianza, cierta familiaridad con la persona para corregirle, ¿verdad? Pero no, si la tiene, no inhibirse, ¿verdad? No quedarse, no, ya le dirá a otra persona, ya se dará cuenta. No, o sea, si puedo decirle, decírselo. Eh, bueno, y después dice ante la iglesia. Eso es como ya sucedía antes, ¿verdad? Y ahora, bueno, también la excomunión, que es, bueno, personas, por ejemplo, que están vueltas a casar, no pueden acceder a la comunión, ¿verdad? Porque no están en comunión total con Cristo. Y es como una cuestión que es bueno, la jerarquía la que establece de alguna manera esto, ¿verdad? Aunque las personas ya saben cuando no están vueltas a casar que eso no está aprobado por Dios, ¿verdad? Bueno, y después acá les dice eso, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es la potestad que tiene la iglesia de perdonar los pecados, ¿verdad? Perdonar o no. Y por eso los tiene que escuchar, ¿verdad? Por eso es la confesión, ¿cómo es que se dice? No me viene ahora la palabra, pero, o sea, el sacerdote tiene que escuchar cuáles son mis pecados para ver si me puede absolver, ¿verdad? En general todos se pueden absolver, menos el pecado contra el Espíritu Santo, que es cuando la persona no está arrepentida y piensa volver a cometer eso, ¿verdad? O sea, aunque nosotros sabemos que de los pecados veniales vamos a volver a caer, los mortales tenemos que estar decididas a no volver a cometer esos pecados, aunque volvamos a caer, ¿verdad? Bueno, entonces, cómo Dios nos escucha, ¿verdad? Dice, si se ponen de acuerdo dos o tres personas para pedirme algo, yo les voy a dar eso que me piden, ¿verdad? Bueno, eso, y después esto último, que la verdad que es muy importante, pero bueno, le podemos dedicar después. Entre paréntesis les comento que hay un videíto, tuve hace poco una clase sobre el perdón que subí a internet, subí a YouTube y está ahí en mi página, ¿verdad? En mi canal. Así que si quieren pueden ahondar sobre este tema. Perdón de las ofensas, parábola del siervo despiadado. Entonces, acercándose Pedro, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser semejante a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y así pagase. Entonces el servidor, echándose a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir, aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios.
O sea, no sabemos muy bien que era 10.000 talentos y 100 denarios, pero nos hacemos una idea de que uno era muchísimo y el otro era una nada, ¿verdad? Entonces, al salir, encontró a uno que le debía 100 denarios y agarrándole lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Su compañero, echándose a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido contigo? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Esta es la doctrina del perdón que Jesús nos pide, ¿verdad? Nos dice, así como yo les perdono, así como yo les perdono, ustedes tienen que perdonar, ¿verdad? Así como hizo este rey, ¿verdad? O esta persona. Y así como ustedes perdonan, yo les voy a perdonar, ¿verdad? Eso rezamos en el Padre Nuestro, perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, comprensión y misericordia que debemos tener en nuestras relaciones humanas. 70 veces 7 es equivalente a siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Y qué actitud mezquina vemos que tuvo él. Le acababa de perdonar su señor y él se fue y le exigió al que le debía una nada, le exigió y le mandó a la cárcel porque no le pagaba, cuando que le acababa de perdonar su señor a él, su jefe. Entonces, así nos parece evidente, ¿verdad? Pero cuando a nosotros nos pasa que no podemos perdonar a alguien, que tenemos un resentimiento en el alma, no nos damos cuenta de la desproporción que hay con lo que Dios me perdona a mí o a vos y lo que yo perdono. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. La enseñanza es que tenemos que perdonar siempre y de corazón a nuestros hermanos. San José María decía que él no necesitó perdonar porque Dios le enseñó a amar. O sea, si amamos al prójimo como a nosotros mismos, como dice Jesús, como nos pide Jesús, vamos a saber perdonar. ¿Y qué es amar al prójimo? Es amarlo como me amo a mí misma, o sea, buscar mi bien, lo que decíamos, me parece ya en unas clases pasadas, buscar mi bien, es así me amo a mí misma, no es que estoy a gusto conmigo y me amo y me gusta todo lo que yo hago, ¿verdad? Hay cosas que de repente nos damos cuenta que no las hacemos bien, pero sí que buscamos nuestro bien. Y así tenemos que ser con el prójimo, buscar su bien y perdonarle siempre que nos haga algo. Cuanto más profunda es la herida, más cuesta perdonar. Bueno, y acá nos podemos excedernos en el tema del perdón, que hay mucho que decir, pero te dejo nomás con la idea de lo que es el perdón. Es la decisión de la voluntad de cancelar la deuda moral que tiene una persona conmigo. Le cancelo la deuda, ya no me debe nada. Aunque sea, no sé, una persona que, no sé, me dijo que me iba a llamar y no me llamó, por decirte una tontería, ¿verdad? Ya no me debe nada. Y eso cuesta, ¿verdad? Cuesta y Dios nos ayuda. Cuanto más unidas a Dios estamos, menos nos cuesta perdonar. Cuanto más amor al prójimo tenemos, menos nos cuesta perdonar, porque estamos fuera de esa autosuficiencia, de esa soberbia, de ese ego, ¿verdad? El ego es lo que hace que no querramos perdonar, o sea, nuestro ego no nos deja perdonar muchas veces, ¿verdad? El ego es como esa ficción que tenemos dentro de lo que somos, ¿verdad? ¿Cómo me va a hacer eso a mí, ¿verdad? De repente podemos llegar a pensar. Y bueno, Dios es muchísimo más que nosotros, ¿verdad?
y sin embargo nos perdona. Entonces, estas son las enseñanzas de este capítulo 18 y Dios espera que las pongamos por obra, ¿verdad? Que hagamos lo que Él nos va pidiendo. Y con esto